así se ve a esta bella mujer, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, hermanas, primero la saludo en el nombre del Señor y les doy gracias. Gracias por estar esta mañana reunidas, que el Señor ha permitido esto. Él puso en nuestro espíritu esto también, ¿no es cierto? Para que compartamos la palabra, para que nos unamos, y le damos gracias al Señor por esto. Ahora, en este día, como estaba diciendo Moni, vamos a ver un personaje terrible y quizás les diría temible también. Este personaje se llamó Dalila. Vamos a ver algo de Dalila. ¿Quién era Dalila? Dalila en hebreo significa la que debilitó, la que empobreció, y viene de la raíz de Dal, y Dal quiere decir pobre. Esta mujer era y frecuentaba el valle de Dorek. A esta mujer la amó terriblemente Sansón, pero también fue su perdición, tal como lo explica en el libro de los jueces. Bueno, justo ahora. Esto se desarrolló aproximadamente en el año 1055 a.C. Ustedes saben que toda la trayectoria de Dalila está en el libro de jueces, a partir en el capítulo 16, del 4, hoy todo el mundo quiere hablar, del 4 al capítulo 22. No sé qué es esto, me vuelve loca. Bueno, discúlpenme, hermanas, no sabía que estaba el teléfono acá y el otro. ¿Y quién fue Sansón? Sansón fue un héroe del Antiguo Testamento, un héroe hebreo, que durante 20 años fue juez de las tribus de Israel. Pero esto fue antes de la monarquía que se instaurara. Ustedes se acuerdan que en un rompehielo teníamos en adivinar el orden cronológico de los personajes. Ustedes recuerdan que estaban los patriarcas, estaban los reyes, y anteriores a los reyes estaban... Oh, perdónenme, hermana. Disculpen, hermana, pero se fue Rubén y no sé qué pasó con los teléfonos. Entonces, les decía que antes de que se instaurara la monarquía, nosotros habíamos puesto el orden cronológico de los jueces. En este caso, Sansón era un juez mayor. Y Sansón fue el anteúltimo, el número 7 de los jueces. Y después, el último, ¿se acuerdan cuál era? El último juez. Bueno, pero nos acordamos que era el anteúltimo. Era el anteúltimo. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a hacer primero, vamos a dar un pantallazo, un resumen de toda esta historia, y después nos vamos a compenetrar un poco en los detalles, expresando qué dice la historia, la literatura laica, pero vamos a empezar con este resumen. A ver, Sansón, este hebreo, este líder hebreo. Sansón, durante 40 años, los filisteos dominaron a Israel. ¿Para qué nació Sansón? En medio de este asedio al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios para ayudar a Israel, a su pueblo? Por eso lo hizo nacer a Sansón. A ver,
Y de esta manera, ¿por qué? Dios no hizo de Sansón un estratega, un gran capitán de ejército, sino que lo dotó de una fuerza sobrehumana, maravillosa. ¿Por qué? Porque la misión que tenía Sansón era liberar a los hebreos de la servidumbre del enemigo. ¿Quién era el enemigo, el que estaba dominando a Israel? Los filisteos. A ver, ¿qué pasó con este muchacho, con este líder? La historia dice así, que un ángel del Señor se le aparece a sus padres y le anuncian que van a tener un hijo varón. ¿Sus padres qué hacen? Lo primero que hacen es ofrecerlo, hacen votos de que su hijo sería nazareo. Eso dice la historia. Nazareo, ¿qué significa? Apartado para Dios, al servicio de Dios. Y Sansón nació, creció, y Dios lo bendijo. Y el Espíritu de Dios se manifestó en él. Y esta mujer, este personaje del que vamos a hablar hoy, ella tuvo una misión totalmente contraria, a devastar y querer con intención anular la misión que tenía Sansón. Entonces Dalila tenía su casa, como dijimos, a orillas del río Sorek. Esta mujer fue instrumento de los enemigos de Sansón, que eran los filisteos. Pero ella, con quien pactaba y hablaba, era con los jefes de los filisteos. Entonces ella fue el instrumento para reducir a la impotencia, dejarlo totalmente impotente a Sansón. Ahora, vamos a ver la palabra de Dios que dice. Nosotros podemos ver esta historia donde empieza en esta historia el pecado. ¿Tuvieron que ir a buscarlo al pecado lejos? No, acá aparece el pecado en una bandejita dorada. ¿Dónde lo vemos? Nosotros lo vemos en Proverbios, el capítulo 7, del 6 al 9, después en el versículo 13, 18, 22 y 26. Y rápidamente, ¿qué dice? Por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado y dijo: ven, vivamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Y él enseguida fue tras de ella, como el buey va al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, pues muchos han muerto por su causa y sus víctimas han sido innumerables. Bueno, algo nos dice, ¿no?, de esta historia proverbio. Vamos a ver, este personaje, Dalila, a ver, ¿qué era lo que a ella le seducía a Dalila? El poder. Era un afrodisíaco para ella tener poder, pero para conseguir otras cosas que tenía como objetivos muy claros en su vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en toda esta historia? A ella le gustaba el poder, ¿no es cierto?
Bueno, entonces el enemigo, ¿qué hace? Los filisteos la tientan a ella con algo más seductor, pero que está dentro del poder. ¿Qué es? El dinero. En esta historia la seducen, la tientan los filisteos a ella. Y ella, según la historia, es filistea también. Y cuando hablan de dinero, de poder, no era un poquito nada más. Dinero y mucho, porque ella tenía objetivos para eso. ¿Qué hacen los filisteos? La sobornan. Sabía que le gustaba la plata porque quería tener poder. Y la sobornan con mucho dinero, con 100 ciclos de plata. Ustedes pueden ver en Jueces 3:3, creo que es, sí, 3:3, cuando habla de los filisteos que la sobornan, dice, 5 jefes filisteos, 5 jefes, y con gran cantidad de 1.100 ciclos de plata, cada uno dice que le dieron. ¿Se imaginan la cantidad de plata con que la sobornaron? ¿Para qué? Para que descubriera en qué radicaban las fuerzas de Sansón. Entonces, este personaje pone en marcha su gran plan. Lo sedujo a su presa, le fingió amor, y para que en esa prueba de amor, él le debía corresponder a ella y le debería decir cuál era, en qué radicaba el secreto de su fuerza. Ustedes saben, porque la historia saben, que 3 veces, en 3 oportunidades, Sansón le dijo cuál era la manera de poder sujetarlo y de que él aparte perdiera la fuerza. 3 veces fueron un intento fallido. Salomón le dijo 3 cosas que no eran verdad. Pero ¿qué pasa a esta mujer? ¿Cómo era? Muy astuta. ¿Y qué hizo? Insistió porque ella tenía un plan. A ver, las armas que utilizó Dalila. Tener presente, hermana, que la fuerza puede ser vencida por la inteligencia. Si en el ejército, si en cualquier plan que se haga, no se hace un plan de inteligencia, la fuerza no puede dominar, porque están desparramados y están sin dirección. Tiene que haber inteligencia. Y para nosotros, recordemos que la fuerza puede ser vencida. Sansón era muy fuerte, era el hombre más fuerte que había, y le temían los filisteos, y mucho. Tener en cuenta siempre que la inteligencia es superior a la fuerza. Y otra cosa, hermanas, la astucia femenina siempre puso en jaque el vigor masculino, ahora y antes, Antes pasó así en esta historia, pero ahora es igual. ¿Qué pasa, hermanas, con la unción? La unción que el Señor le dio a su líder, que era Sansón. ¿Qué pasa con la unción, con un ministerio, con el potencial de cualquier liderazgo? ¿Qué puede llegar a pasar? Se ven en peligro estos hombres cuando se subestima el poder seductor. Están en peligro. Sansón, ustedes saben que fue un hombre muy fuerte, pero era débil emocionalmente. Su fuerza corporal no pudo con la astucia de Dalila. Dijimos que la astucia femenina pone en jaque el vigor masculino, y acá lo puso. Sansón fue vencido por la astucia de Dalila. Vamos a hacer un poco de historia de Sansón, de este héroe hebreo.
Dijimos que Sansón, sus padres, lo habían consagrado como nazareno, dedicado a Dios, al servicio de Dios. La historia dice que esa consagración de los nazareos la podían hacer tanto los hombres como las mujeres. En este caso, tanto el padre, Manoa, como su esposa, consagraron a su hijo al Señor. ¿Pero por qué lo consagraron? Porque la esposa de Manoa era infértil. Entonces el Señor le concedió tener un hijo y cuando quedó embarazada, ella, antes de nacer con su esposo, lo consagraron al Señor para que lo sirviera. Hasta ahí sabemos la consagración de Nazaret. Ahora, ¿qué gran hecho también hizo Sansón? Mató a muchos filisteos. Está la historia de los 1000 filisteos que mató Sansón con la quijada de un burro. Es como si tuviese una espada muy filosa, el único. La historia dice que mató a 1000 filisteos, con una quijada nada más de burro. Y después ustedes conocen también la historia, cuando mató al león, cuando le salió al encuentro un león, él lo mató con sus 2 manos y su fuerza lo descuartizó como si fuese un cabrito. También otra de las grandes cosas que hizo fue cuando incendió los campos de los filisteos, donde tenían todos los cereales, todos sus granos ahí los filisteos. ¿Qué hizo Sansón con eso? Cazó 30 zorras y a esas 30 zorras las ató unas con otras y a sus colas les puso una antorcha. ¿Se imaginan la estampida de esas zorras que huyeron por todos los campos sembrados de los filisteos y fueron incendiados y no quedó nada? Después tenemos otra historia también, gran historia, las puertas de Gaza. Ustedes saben qué pasó en las puertas de Gaza, donde él fue cercado, le tendieron en una emboscada. A él lo sedujo en primer lugar una mujer, una prostituta, y se fue a dormir con ella. Cuando se enteraron en Gaza de que estaba Sansón ahí, que es mejor, ahí tenían a su enemigo número 1 los filisteos. ¿Qué hicieron? Lo encerraron, lo pusieron en Gaza. ¿Y qué dijeron los filisteos? Apenas amanezca, nosotros lo prendemos y lo matamos. ¿Por qué? Sansón tenía fama de dormir muchísimo y no se despertaba. Pero se sabía que cuando por la puerta, por abajo la puerta, entraba la primera luz del amanecer, él se levantaba. Pero miren qué astuto que fue Sansón. Cuando quedó a dormir ahí, en ese aposento en Gaza, ¿qué hizo? Se levantó a medianoche. No esperó la madrugada. Quiere decir que era astuto. Deducimos que era astuto. Se levantó. ¿Qué hizo? Arrancó las puertas de esa fortaleza donde estaba Gaza. Arrancó las puertas con columnas, con cerrojos, con todo. Se las puso en el hombro y las llevó, subió hasta la cima de un monte enfrente del Hebrón. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué significaba eso para los filisteos? ¿Qué significaba? No tenían la puerta de su fortaleza que estaba en Gaza. Eso significó, y lo sabía muy bien Salomón a eso, la defensa de esa ciudad. Y Sansón le quitó de cuajo esas defensas. ¿Se imaginan la bronca de los filisteos y cómo querían tomar venganza? Dice que cuando el Espíritu de Dios caía sobre Sansón, él tenía poder y tanta fuerza para levantar hasta 2 montañas
pero una en cada mano, sin nada, él mismo. Miren lo poderoso del Espíritu de Dios. Y hay más historias respecto a Sansón que son muy ricas en detalle. Vayamos a nuestro personaje ahora. Bueno, ustedes verán, y Sansón le contaba esto después a Dalila. Pero miren como para que Dalila no se enamorara de un héroe, de un hombre, el más fuerte, no tan fuerte, el más fuerte, no había otro como ese. Entonces dijimos que a Dalila le gustaba el poder. ¿Qué le iba a poder dar? ¿Qué le daba el poder? Dinero. Y ella trabajaba por dinero. ¿Y para qué quería ella dinero también? ¿Por qué puede ser? Ella tenía planes a largo plazo, por eso quería tener dinero. Ustedes saben que después de la confesión que Dalila le hace a Sansón, ella llama a los filisteos. Eran unos espías filisteos que los tenía ella en una habitación contigua. Y cuando ella llama la última vez del engaño que le hace Sansón a los filisteos, esa vez sí los filisteos vienen con las bolsas de plata, de sitios de plata. Ahí sí vienen ellos, las veces anteriores no vinieron. Ella estaba segura por su astucia que Sansón le había dicho la verdad en el último intento. Miren ese soborno. ¿Para qué fue el soborno? Ahí le cortaron el pelo a Sansón, perdió la fuerza, le sacaron los ojos a Sansón. Ustedes saben, lo llevaron al templo, ahí en Gaza, había un templo que era del dios Dagón. El dios Dagón era el dios del grano, de los cereales, que ellos adoraban, y tenían un magnífico y monumental templo. Sansón es llevado a la prisión, y en esa prisión sufrió miles de humillaciones. Miles. Recuerden la venganza que tenían los filisteos por todo lo que les había hecho Sansón. Era invencible Sansón, no pudieron con él. Y dentro de esa humillación, ustedes saben que antes se molía grano, como con un molino grande, con un barrote que iba girando, y así se molía el grano. Pero la humillación, porque ese era un trabajo de mujeres, no era de hombres. Y el hombre más forzudo que existía en ese tiempo era Sansón, y estaba moliendo granos y ciego. Y ciego. La historia dice que hubo un gran festival, una gran fiesta de los filisteos. ¿Para qué? Para conmemorar justamente la venganza que hicieron ellos y que obtuvieron ahora a su víctima. Lo redujeron a nada. Y Sansón en ese festival, de hombre tan fuerte, pasa a ser el bufón, el juguete de ese festival, de esa fiesta. Nosotros lo podemos ver en Jueces 23, 24, y ahí en ese versículo lo describe. Ahora, en ese templo de Dagón, en el templo de Dagón, surge ahí una gran sorpresa para los filisteos, porque ahí es donde entra en escena el dios de Sansón. Y a Dagón, el dios del grano, el dios de ellos, le llega la hora. ¿Qué pasa? Ahí, después de que le cortan el cabello, le crece el cabello, y ahí empieza a maquinar, a planificar Sansón otra vez su venganza. Otra vez su venganza. Después vamos a entrar
en los detalles cuando descubren lo vulnerable de Sansón en cuanto a su cabellera. Pero acá vemos que a Sansón le creció el pelo después, le fue creciendo el pelo. Y él estaba en ese trabajo humillante y estaba ciego. Pero ¿qué hace él? Él ora, él planifica su venganza, pero ora al Altísimo. Y él le dice, oh Señor, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. ¿Por qué le dijo solo una vez más? Déjame vengarme por haberme sacado los ojos. Ellos le habían sacado los ojos. Muera yo con los filisteos. Él sabía, Sansón, que ahí estaba su fin. Pero en ese momento, después de haber sido, él estaba sin ojos. A él lo conmovían los placeres, las mujeres, chicas, a él sí. Dice la historia, pero los comentarios bíblicos lo catalogan como un juez mujeriego, pendenciero y narcisista. No le faltaba nada. Siempre tenía la mirada puesta en aquello que no era del Señor, pese a que él fue consagrado para el Señor. Vivió una vida, Sansón, de lujos y placeres, no se privó de nada. Ahora, como estaba, no podía hacer nada de eso, no podía ver nada. Y él sabía que le había fallado al Señor. Y en ese último intento, él dice, muera yo con los filisteos. En ese hilito de vida que le quedaba, ahí se acordó de su Señor y le pidió que lo fortalezca. Una vez más le dice. No le dice para el resto de mi vida. Una vez más. Lo reconoció ahí. A ver, hermanas. Los descuidos que tenemos en la vida, tantos mujeres como hombres, nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene del Señor. Tantos los ministerios como los dones y como los talentos, recuerden, no son para nuestro engrandecimiento, son para la gloria de Dios. ¿Y para qué los dones, los talentos y los ministerios? Para ministrar al pueblo, para poder ministrar al pueblo, para defenderlos de los ataques del adversario. El adversario final nosotros sabemos cuál es, pero ¿a quiénes utiliza? El enemigo ¿a quiénes utiliza? Pone enemigos puntuales, pero nuestro adversario ya sabemos cuál es. Entonces, para eso el Señor nos da dones, talentos y ministerios. Pero no olvidemos que la gloria es para Él. Y otra, tener en cuenta, hermana, no subestimar al pecado. Jamás. Porque la inmoralidad nunca nos va a jugar un juego limpio, justamente porque es inmoralidad. Va a hacer todo tipo de trampas para derrotarte. Si querés vivir para Dios, querés servir a Dios, cualquier trampa va a ser. Te va a poner en un juego sucio, por supuesto. ¿Por qué, hermana? Porque nuestro enemigo, el adversario, no tiene nada que perder él. Nada tiene que perder. Y él sabe, y vos también sabés, hermana, que debes conservarte santo. Y el adversario sabe que vos tenés que conservarte santo. Entonces va a hacer y va a tenderte cualquier trampa para que caigas. Se lo hizo a Sansón también. Resiste al diablo, hermana. Huyendo de las pasiones
y de la concupiscencia, pero de nuestra propia carne, hermano. Huimos de las tentaciones, sí, pero cuidado, de nuestras pasiones y de la concupiscencia, que también tiene nuestra carne. Cuidado, hermano, cuidado con eso. Atentos. No cometer el error que cometió Sansón, que se durmió en los brazos del enemigo. ¿Quién era el enemigo en este caso? Dalila. Se durmió en los brazos de ella. Siempre él se dormía en el regazo de ella. Cuida tu corazón, hermano. No seas demasiado confiada. Dice la historia, camarón que se duerme lo trasquila Dalila. Nosotros en nuestra jerga, ¿qué decimos? Cocodrilo que duerme es cartera. ¿No decimos eso nosotros también? Bueno, este es el dicho para Dalila. Camarón que duerme lo trasquila Dalila. Otra cosa estar atentos, hermano. No darle rienda suelta a nuestra imaginación, que empiece a galopar. En oración y en ayuno, traer a los pies de Cristo todo pensamiento que tengamos y todo sentimiento nocivo, negativo para nosotros, llevarlo a los pies de Cristo. Él fue tentado y sabe de esto. Los pensamientos pueden venir y van a venir a nosotros los pensamientos. Pero ¿qué pasa? Pero no debemos alimentarlos, sacarlos y llevarlos a los pies de Cristo. Todos vamos a tener malos pensamientos, pero no los alimentemos. Pongámosles un corte. El enemigo. Tenerlo claro esto, hermanos. No juegues con la inmoralidad. Cualquier especie de inmoralidad. Hay muchas. No jugar ese juego. Porque el que juega con el pecado termina convirtiéndose en un juguete ciego del diablo, que nos puede manipular como él quiere. Y como le pasó a Sansón. Él se dormía siempre en el regazo de Dalila. Se durmió. Y miren después lo que le pasó. La consecuencia de eso. Ciego, desvalido. Así que no juguemos con el pecado. Nada de inmoralidad. El pecado nos va a vencer siempre, hermana. Entonces, cuando aparezcan los primeros pensamientos nocivos, a los pies del Señor. Él sabe que somos tentados y nos va a ayudar. Hermana, si vos descuidás, si nosotras descuidamos, si los líderes descuidan su potencial, eso es lo que quiere el enemigo. No juegues con la unción. Tampoco nos hagamos los olvidados de la unción. Porque si nosotros no nos preparamos, nos vamos a meter en problemas. ¿Y en qué problema? Seguramente en problemas sentimentales, líos sentimentales, ataduras emocionales, que son muchísimas, y lazos pasionales, que solo no nos podemos desprender. ¿Por qué? Porque no hicimos caso, no tuvimos en cuenta la unción que teníamos por el Señor. Ahora, nosotros, ¿qué pensamos de estos personajes? De Sansón y qué pensamos de Dalila. Son dos personajes muy fuertes, tanto ella como él. Nosotros podemos pensar que los temores de inseguridad que tenía Dalila, de poder, de inseguridad, pudieron haber ejercido en las decisiones y comportamientos que ella tenía. Tenía temores,
tenía grandes inseguridades. ¿Por qué ella quería asegurarse un futuro, como una jubilación extraordinaria? Tenía temor, porque no lo tenía el Señor, no tenía a Dios. La historia dice que le tendió la trampa a un hombre elegido por Dios. Sansón fue elegido por Dios. Y hoy, hermanas, ¿qué clase de trampas nos tiende el enemigo a nosotras para que no podamos vivir con Dios? ¿Existe eso? Por supuesto que sí. Está al orden del día. En el mundo antiguo, hermanas, sabemos que la mujer no tenía poder. Entonces, Dalila hizo uso ¿de qué? De la manipulación femenina para lograr su objetivo. Al no tener poder, había una sola forma que ella podía obtener lo que quisiera. Ella quería lograr ese poder y lo iba a lograr con dinero. Hoy en día, hermana, ¿has experimentado en algún momento la tentación de manipular cuando te sentiste impotente? Dalila se sintió impotente, por eso manipuló. Primero porque no lo tenía el Señor. ¿Has experimentado alguna vez, hermana, manipular? ¿Por qué crees, hermana, que Dios trajo a través de un personaje deplorable, desobediente como Sansón? ¿Por qué? ¿Por qué lo eligió a Sansón? ¿Qué revela esta historia acerca de Dios y sus planes? ¿Por qué lo eligió a Sansón? Podría haber elegido un hombre íntegro. ¿Por qué lo eligió a Sansón? A toda edad, hermanas, a toda edad. Esto es para todos. Leer varias veces el libro de Proverbios. ¿Para qué? Para aprender la astucia, la malicia y el engaño del sexo opuesto, no solamente del femenino, del sexo opuesto. En Proverbios está. Debes conocer las tácticas de guerra, hermanas del enemigo, tácticas de guerra. Su carnada, como nos pesca, la suavidad de sus palabras, cuando usa a las personas su mirada para convencer, algunos movimientos seductores en el caso de la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Y el fin que le espera a todos esos, a todas esas personas que han sido seducidas por esto y siendo inocentes de la astucia, la malicia y el engaño del enemigo, caemos presos. Pero déjame decirte, hermana, que no está todo perdido. Así hayamos caído presas también. Así muchos varones, muchos elegidos, muchos líderes hayan caído presos. No está todo perdido, hermano. Pero sí es cierto que después de haber fallado cualquier persona en un ministerio, cualquier hermano en un liderazgo, es grande el sentimiento de culpa que nos queda, muy grande. Y sobre todo cuando somos conscientes de esa caída, somos conscientes del ministerio que hemos descuidado. La unción con la que se ha jugado, que decíamos cuidado en el anterior, esa unción que descuidamos,
¿Qué? Jugamos. ¿Y qué pasó con la estima y el respeto y el honor que teníamos de todos? Ya no lo tenemos, hermano. Hemos jugado con la unción. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? Pasa esto. Pasa lo que le pasó a Sansón después que cayó. Si bien llevó toda una vida de pecado él. Pero pasa esto. Ahora decimos, ¿quién me va a ayudar? ¿De dónde vendrá mi socorro? Decimos, esta es mi situación. ¿Qué hago? Ya sé, voy a mis amigos. Mis amigos no entienden nada. Por ahí tengo amigos creyentes, por ahí no creyentes. Y uno le habla de pecado, pero eso no es pecado, esas son cosas que pasan en la vida. Cosas que pasan en la vida. Uno habla de la unción, ¿qué es eso? ¿A quién acudimos? Miramos a un lado, miramos al otro, o se fueron nuestros amigos, porque con esas tonteras, imaginaciones tuyas, no están los amigos a los que le dedicábamos el tiempo, no están, y yo estoy caída. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle ayuda a quienes fueron cómplices de mi pecado, cómplices de mi falta. ¿Ellos van a entender? No, ellos quieren lavarse las manos y ellos no tienen culpa de nada. Pero nosotros sabemos, hermano, en nuestro interior, que le fallamos al Señor, que jugamos con la unción, que coqueteamos con el pecado. Coquetear con el pecado, hermano. Y ahí, hermanos, nos queda un único camino. Mi única ayuda es Dios. Y el arrepentimiento es el único camino hacia su perdón. Porque donde hay arrepentimiento genuino, vamos a reconciliarnos con el Señor. Hermano, no le hagas casos a las burlas. Fue burlado en su estado, como había quedado ciego y sin fuerza. Sansón fue burlado en gran manera. Hermana, ora, clama y busca nuevamente la presencia de Dios. ¿Por qué nuevamente? Porque habíamos estado ya en la presencia del Señor y nosotros nos alejamos. No hagas caso de la burla, hermana. Busca nuevamente al Señor. Busca ir a la presencia del Señor. Él es el único abogado que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del Mudalar. Vayan después a Job, del 14 al 7, a partir del 7. No hagamos casos a las burlas. No. Clamar al Señor. Él es nuestro abogado. Él nos va a sacar de esa situación. Y hermanas, nosotros decíamos, ¿por qué Dios eligió a ese hombre pecaminoso, mujeriego, adulador? Pero ¿por qué lo eligió a él? ¿Por qué no eligió a un hombre íntegro? El Señor tiene sus planes. Dios se propone cumplir ciertos propósitos, son de Él, no nuestros. Se propone cumplir ciertos propósitos. Sostiene a su pueblo y sostiene a sus líderes a pesar de sus faltas. A pesar de sus faltas. No nos olvidemos, hermanos, que tenemos que transitar en distintos momentos de la historia nosotros también. Nos ha tocado por voluntad del Señor estar en estos tiempos, tiempo de pandemia, un año de pandemia, ahora que las vacunas, la incertidumbre económica que está
mundialmente, no solamente acá, ¿no es cierto? Y haciendo un poco de historia, hermanas, permítanme que les comentara, ¿qué pasaba en ese momento en Israel? A ver, ¿qué pasaba? Era tremenda la corrupción. La gente vivía como quería. Cada uno se manejaba como quería. Nadie estaba sujeto a nada. Tremenda corrupción. En este caso, el que fue víctima de nuestro personaje de Dalila era un hombre que no conocía el miedo, hermano. Ni tampoco le importó la consagración que tenía para el Señor. La tenía ahí como información para él nada más. Y él vivía sus antojos. El resto hacía lo mismo. Pero él era juez, hermano. Gaza fue un territorio filisteo. Allí Sansón, primero, es cuando se encontró con una prostituta. Y ahí fue cuando él durmió en Gaza, dentro de Gaza. Y ahí fue cuando levantó esas puertas y lo llevó a las cimas enfrente del Hebrón. Ahí fue. Y ahí fue cuando rebajó. Esa acción fue para rebajar a los filisteos, diciéndole, acá tengo las puertas de entrada, y quedaron indefensos en la ciudad. Ahí fue. Ahí fue. El verbo agarrar significa en hebreo hacerlo pero con violencia, no tomar, arrancar. Agarrar es arrancar. Y eso es lo que hizo con las puertas de Gaza Sansón. Y después vemos que eso mismo los filisteos le hicieron a Sansón arrancándole los ojos. Miren cómo dice la historia. Dalila estaba catalogada, dicen los comentarios bíblicos, como una mujer de negocio. Ella hacía su negocio, actuaba de acuerdo a su negocio. Y su propósito era tener poder. ¿Cómo tener poder? Con dinero. Ahora, si nosotros, no solamente a Dalila, a Sansón como líder del Señor, le sacamos las mujeres filisteas. Él tuvo 3 mujeres filisteas. No es que se haya llegado, tuvo 3 nada más conviviendo, 3 mujeres filisteas. ¿Por qué? A Sansón le gustaban las mujeres paganas. Y cuando él le dijo al padre que le había gustado una mujer que bajaran a las viñas, una mujer filistea, el padre se enojó con él, Manoa, y le dijo, ¿cómo vas a elegir una mujer filistea habiendo hijas de esta tribu? Y le dijo, yo quiero a esa mujer. Y el padre lo tuvo que acompañar. Ustedes saben que antes los padres presentaban, ¿no es cierto?, a los hijos para darlos en casamiento. Miren la desobediencia. ¿Por qué? Él amaba a las mujeres filisteas, no quería a las mujeres de su tribu. Todo al revés de su consagración. No hizo nada acorde a su consagración. Y no se privó de ningún placer. Ahora, cuando los filisteos descubren que tenía al lado, miren cómo hicieron, qué estratega los filisteos, ¿no? Descubren que tiene un lado débil frente a esa terrible fuerza que tenía, espectacular fuerza. Y cuando descubren eso, ellos ahí van a sobornar a Dalila. Se dan cuenta que la debilidad de él eran las mujeres. Entonces lo atacan por ahí. La carnada que le tiran es como una mujer. Y él era débil ante el sexo opuesto. Y después esta mujer también es muy astuta, Dalila. Porque Dalila, cuando significó un fracaso los 3 intentos
para que confesara Sansón en qué radicaba su fuerza. Está bien, se fue enojada, furiosa, violenta, pero ¿qué hizo? Miren la táctica. Insistió en su presa. Y así lo logró. Lo convenció a Sansón que le revelara el secreto de su fuerza. Y cuando Sansón le revela, ella sintió en su corazón que esa sí era la verdad. Sabía en su corazón que esa sí era la verdad. Se contactó con los jefes, con esos que dice la palabra que eran 5 jefes principales filisteos, para decirle, vengan, que he desnudado su corazón. ¿Con qué? Con la persistencia y la astucia, hermana. Logró esa confesión. Y al lograr esa confesión que hizo Sansón, Sansón desobedeció a Dios. No tenía que confesarle a esa mujer filistea eso. ¿Y qué hizo? Lo confesó, que su fuerza radicaba en su pelo, que nunca le habían rasurado la cabeza. Y esa era su fuerza. Y que si él no tenía ese pelo, si a él le cortaban el pelo, él perdía toda la fuerza e iba a ser débil como cualquier hombre. Él no debía revelar eso, y lo hizo, y a una mujer filistea. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y se lo reveló. Y ese fue el fin, la perdición. La perdición. Y ella estaba segura. Ella estaba segura. Por eso esa vez, ante 3 intentos, ella tenía en su recámara contigua, cuando estaba con Sansón, estaban los espías filisteos. Porque cuando ella diera la orden, ellos entraban en acción. Y entraron 3 veces y fueron 3 actos fallidos. Primero les dijo él burlándose de ella. Voy a perder la fuerza. Ella se acercaba con astucia. Dime dónde radica tu fuerza. Y él le dijo, mi fuerza es que si me tejen mis 7 trenzas con un telar y los clavan, los fijan, yo pierdo la fuerza como cualquier hombre. Entonces Dalila, ¿qué hace? Hace eso mientras él se dormía, que era una marmota durmiendo, que no lo despertaba nadie. Y cuando ella le dice, Sansón, Sansón, vienen a prenderte los filisteos, él se levanta fuerte, hace así, y arranca las trenzas. Otra vez le dice, no, pero mi fuerza radica en que a mí se me atan con cuerdas de arco también. Pierdo la fuerza. Ella hace lo mismo que esto. Le dice, Sansón, Sansón, vienen a prenderte. Él hace clic, así, y las rompe como un hilo. Después, ¿qué era? Era con hilos de junco seco. No, junco no seco. Y bueno, hace lo mismo, y las rompe. Ella estaba muy enfurecida con él, porque las 3 primeras veces no le dijo la verdad. Por eso ella insistió. Él se había resistido en esos 3 intentos a comentarle, a revelarle eso, pero ella insistió y logró, hermano, y lo logró. Y ahí fue la perdición de él. Ella recibió su plata, su soborno, pero bueno, ahí fue la perdición por ceder, por ceder. Ahora Sansón, miren ustedes. Ahora, era la primera vez Sansón cuando estaba en el aposento de Dalila, donde llevaba a sus clientes. Él se quedaba a dormir ahí, tenía costumbre de dormir en el regazo de ella. Y como era un hombre que le gustaba que lo adularan, porque él se sentía muy importante y aparte era un narcisista, él le contaba historias a la noche. La historia de su vida de niño, la historia de su vida de joven y de más grande. Y ella estaba fascinada con su Sansón.
muy contenta con Sansón. Ella conocía las hazañas de él, pero le gustaba escucharlo. Y él le contó lo del león, cuando lo descuartizó cuando lo descuartizó como un cabrito, le contó lo de las zorras, que le incendió todo el campo a los filisteos, y ella estaba fascinada con su hombre. Ella en un principio sabía, ella estaba con él, ella en un principio sabía que tenía un secreto Sansón. ¿Sí? Sabía que tenía un secreto. El secreto, y que su fuerza no era propia de él. Ella no era tonta, no era propia. Sabía que tenía algo, pero por el momento no le molestaba a ella, porque estaba bien con su hombre. Y ella le decía, sos el mejor, sos invencible. Y él dormía en las nubes, en su regazo, pero estaba en las nubes. Él quería escuchar eso. Y finalmente, esa fue la trampa de él, la confesión de él. Él por primera vez con ella le comenta que él fue consagrado al Señor desde antes de nacer. Por primera vez comenta eso. Y él dice que fue apartado para el Señor, para consagrar su vida al servicio. Pero ¿qué pasa? Nunca él vivió como un consagrado, como un nazareo. Nunca. Y también él le contaba de su pueblo Israel, de todas las que había pasado, desde el Éxodo, que tardaron tantos años en bajar, desde la tierra de Egipto. Y lo que hizo Dios con Moisés, con Abraham, con Ana. Y Dalila pensaba, porque era inteligente, y le decía, ¿cómo puede ser que teniendo un Dios tan fuerte y haber bendecido tanto a tu pueblo, sea el pueblo de Israel tan débil? Ella no entendía eso. Y él le dijo que su pueblo no había obedecido a los mandamientos. O sea que él sabía. Él era consciente de eso. Mi pueblo no ha obedecido a los mandamientos de Dios. Y que la prosperidad de su pueblo dependía de la obediencia. ¿Mm? Dependía de la obediencia. ¿Había sido obediente su pueblo? No. Por eso pasó la que pasó. Tardaron en bajar a Egipto entre 300 a 400 años. Y seguramente eso iba a llevar unos días, unos meses, no sé, pero no de 300 a 400 años. El pueblo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se dedicó a la idolatría. Empezaron a adorar a dioses, a Baal y otros dioses. Entonces, por eso pasaron los que pasaron. Entonces, Sansón le decía a ella que eso fue el motivo. ¿Por qué el Señor los dejó y tardaron de 300 a 400 años? Ese fue el motivo. No obedecer a los mandamientos del Señor. Eran rebeldes, fue un pueblo rebelde. Y ella estaba con él, chochísima, fascinada. Y los filisteos le decían, eres hermosa. La historia dice que era hermosa. Ella estaba embelesada con eso. Eres hermosa, la mujer más bella. Y tienes a tu lado al hombre más fuerte que jamás existió. Al hombre más fuerte. Ella estaba volando. Eso era lo que ella quería. ¿Qué le faltaba a ella? Poder. Tuvo el poder de seducción. Tuvo poder de seducción para atrapar a su presa, para lograr su objetivo. Pero le faltaba el poder económico a ella. Dice que cuando Sansón fue llevado al templo de Dagón,
cuando clamó, después que clamó y oró al Señor, dice que él iba con un guía porque estaba ciego, y le pidió que lo pusiera entre medio de dos columnas, donde descansaba el techo del templo de Dagón, que era enorme, que lo pusiera ahí para sostenerse, y por ahí trastabillaba él. Entonces, para que no se caiga, el muchacho guía lo puso ahí en el medio de dos columnas. Cuando lo pone en el medio de las dos columnas, ¿qué es lo que hace él? Ahí empezó a estar seguro. Estaba ciego, pero él ya había empezado a recuperar fuerza porque le creció el cabello. Y ahí, cuando le empezó a crecer el cabello, Sansón se dio cuenta que empezó a recuperar la fuerza, y ahí dijo: el Señor está conmigo. Se apoyó una mano y otra mano en las columnas, hizo la mayor fuerza. Después de orar al Señor, se partieron las columnas y se cayó todo el templo. Dicen que en el techo de arriba, en el piso de arriba, había más de 3.000 filisteos, hombres, mujeres, niños, más de 3.000. Miren ustedes cómo lo que hace y lo que hizo el poder de Dios. Sansón tenía la misión de liberar a su pueblo, el principio para liberarlo. Y lo hizo. El Señor cumplió sus planes, cumplió su propósito. No era perfecto, no era íntegro Sansón, no importa, el Señor los cumple igual. ¿Cuántos Sansones hay en este día? ¿Cuántas en este día, en esta historia, en este mundo? ¿Cuántas Dalilas también? ¿Cuántas? ¿Cuántos dones el Señor ha repartido? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas unciones que han quedado en el camino, no es cierto? Muchos por miedo, sí, es cierto. Muchos por trampa tendida, también. Pero no estamos solas. No estamos solos. Nosotros no estamos en este mundo, vivimos, pero no estamos solos. Dios no solamente es nuestro abogado y nuestro creador, es nuestro ayudador, el Señor. Amén. Y todo lo que sea motivo de caída, a los pies del Señor, enseguida. Amén. Y clamar nuevamente al Señor, nuevamente, porque hemos clamado mucho tiempo, una vez más clamar al Señor. Y ahí está nuestro ayudador. Y Dalila dice: ¿qué pasó con la vida de Dalila? Seguramente habrá llorado 2 o 3 días, pero ella logró su objetivo. El objetivo de tener dinero para llevar una muy buena vida mientras viviera. Ella se autocatalogaba como una mujer afortunada. No mala, no terrible, sino mala. Afortunada. Nada más que afortunada. Obtuvo su recompensa y chao, no le importó más nada. Gracias. Esta es la historia terrible de Dalila y de cuántas otras mujeres también, ¿no es cierto? Que el Señor nos guarde, nos cuide y nosotros no descuidemos el ministerio, la unción y los dones. No los descuidamos. Esto es.